Buenos días, amados hermanos. Hoy domingo, un día maravilloso, hermoso que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. Así que estamos aquí para disfrutar nuevamente de la bendita palabra de Dios que nos fortalece, nos anima, nos sana, nos da sabiduría y nos hace conocer el corazón del Evangelio para que podamos crecer en Él y así ser maduros, porque solamente un maduro es aquel que puede caminar en victoria, porque conoce a Dios. Vamos a saludar en primer lugar a nuestras ovejas de nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile. A cada oveja le mandamos un fraternal saludo. Y también a todos nuestros hermanos que nos siguen aquí en Chile, ya sea en Santiago, al norte, nuestros pastores Juan, Emma Villarroel, de la iglesia Ministerio Cristiano Palabra de Fe. Y también al pastor Vladimir en Rancagua, un fraternal saludo, para todas sus ovejas y líderes ahí en Rancagua. Y saludamos a todos nuestros hermanos del norte al sur, todos los hermanos que nos siguen, ya sea que lo vean en directo o después. Así que de ahí nos pasamos a nuestros hermanos en Perú, en Tacna, en Hilo, en Arequipa, en Lima, por supuesto, Chiclayo, Chimbote, Tumbes, hasta la selva. Saludamos a cada hermano que nos sigue ahí. Siempre hay hermanos que nos están siguiendo, están escuchando nuestras prédicas, así que bienvenido a cada uno de ustedes. Y saludamos a nuestros hermanos también en Argentina, por supuesto. Tenemos muy buenas amistades ahí, sobre todo en Buenos Aires, en Mendoza, al pastor Rolando Madaf, al pastor David, al pastor Hugo y a todos los pastores que se acuerdan de nosotros, que hemos estado ahí yendo muchas veces predicando, haciendo seminarios, congresos, entregando la palabra de Dios ahí a los pastores, a las iglesias. Así que un fraternal saludo a ellos y a las radios. La radio Caminando en Gracia y la radio Buenos Días Espíritu Santo. La radio Caminando en Gracia todos los viernes apunten, todos los viernes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, hora Chile. 6 de la tarde, hora Chile. 5 de la tarde, hora Perú. 5 de la tarde hora Perú y 7 de la tarde hora Argentina, tenemos un programa que se llama Caminando en Gracia, a través de la radio Caminando en Gracia, allá en Mendoza, a través de la iglesia de nuestro pastor Rolando Madaf. Ahí estamos compartiendo la palabra de Dios y damos un tiempo para preguntas, para testimonios, para saludos, todos los viernes. Ya saben, 7 de la tarde, hora Argentina, 6 de la tarde, hora Chile y 5 de la tarde, hora Perú. Le esperamos en la radio. Ahora, ¿cómo ustedes pueden entrar a esa radio? Pueden entrar a la aplicación que se llama Play Store, si no me equivoco, Play Store, y ahí está una aplicación que se llama Radio Caminando en Gracia. Y esta aplicación ustedes lo descargan a su celular en forma gratuita y de esa forma, en forma más cómoda, pueden escuchar la radio y no solamente mi programa, sino también otros programas. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con la palabra de Dios. Estamos enseñando un tema muy, muy importante. El no entender este tema ha hecho que muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos hermanos caminen en un legalismo que invalida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al caminar bajo la ley, bajo un legalismo, por lo tanto no están caminando bajo la gracia. Ya hemos visto muchas veces Romanos 11:6, o es por gracia o es por obras. Cuando tú caminas por obras, entonces tu confianza está en ti mismo, en lo que tú haces. Eso es caminar, eso es colocarse bajo la ley, cuando tu confianza está en lo que tú puedes hacer para agradar a Dios, para ser aceptado, para ser justificado, para ser sanado y para recibir cualquier bendición de Dios.
Por eso es muy importante conocer el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio descansa en la gracia, se fundamenta en la gracia. Es por eso que el apóstol Pablo lo llamó el Evangelio de la gracia. Y lo llamó varias veces en varias partes de la Biblia para que podamos entender que el Evangelio se trata de la gracia de Dios. Y estamos yendo en profundidad, por eso que vamos a hacer un pequeño resumen. Y yo siempre hago un pequeño resumen porque este tema es tan importante que vale la pena una vez y otra vez resumir. Así que voy a hacer un pequeño resumen para poder seguir avanzando. Vimos en las enseñanzas anteriores, los domingos pasados, amén, enseñando acerca del corazón del Evangelio, el corazón del Evangelio que está fundamentado en la gracia de Dios, y la gracia de Dios está fundamentado en su amor, favor inmerecido. Solamente lo que motivó a Dios salvarnos, prosperarnos, sanarnos y le sigue motivando es solamente su amor hacia nosotros. Entonces, en nuestra lección anterior concluimos que cada vez que escuchamos o vemos los misterios y secretos del conocimiento profundo, en su conocimiento profundo e íntimo de Dios, que es el corazón, la esencia del Evangelio, debe llenar los vacíos de nuestros corazones con luz, vida y verdad. Vamos a leerlo una vez más para pasar a otro pasaje, el pasaje que hemos estado estudiando bastante, que es Efesios capítulo 1. Pero esta vez vamos a leer en otra traducción. Una vez más, que quiero ya pasar a otros pasajes y dejar Efesios capítulo 1, que lo hemos estudiado mucho, cada versículo. Vamos a leerlo por última vez una vez más. Obviamente, tenemos que seguir estudiando estos versículos ahí en nuestras casas meditando. Y por eso que lo voy a leer una vez más en la traducción Palabra de Dios para Todo, PDT, nos dice así, desde el verso 15. Por eso, dice el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, por eso desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios le abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Observa que en el versículo 17, lo vuelvo a leer en esta traducción PDT, nos dice: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. La única manera que podamos madurar, crecer y por lo tanto caminar en victoria en cada área es que tenemos que conocerlo a Él. Y para ello, Dios, sabiendo eso, envía su Santo Espíritu, que es la fuente, dice, de toda sabiduría, que nos va a revelar la verdad acerca de Dios. Y podemos leer, permítame leer justamente 2 Corintios, ya, 2 Corintios, el capítulo 1, mira lo que dice.
es Primera de Corintios, Primera de Corintios, Primera de Corintios, vamos a leerlo en la Reina Valera. Está un poco lento mi internet. Primera de Corintios, dije Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, Reina Valera contemporánea, nos dice así. Recuerda que, ¿por qué es importante que conozcamos a Dios? Que es a través de su Espíritu Santo que se nos ha sido dado que podemos conocer a Dios, porque nos revela, es revelación, no es información. Recuerda, una vez y otra vez, repito y repito, no es información, no es agarrar la Biblia y memorizar versículos y comprender cosas mentalmente o informarnos, no, es revelación, es rema. ¿Qué es el rema? Vuelvo a repetir, es la palabra específica de Dios para una persona específica con nombre y apellido en una situación específica, donde esta persona está buscando a Dios. Entonces es una relación personal íntima, que una persona entra en una relación con Dios y por ello el Espíritu Santo le revela. Amén. No estamos buscando información, estamos buscando a Dios. Verso 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 6, 1 Corintios capítulo 2, del verso 6, vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. En adelante nos dice así: sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Es importante que maduremos. Y ya, vuelvo a repetir, maduramos cuando conocemos a Dios, y conocemos a Dios a través de la revelación del Espíritu Santo. Aquel que es maduro, ¿por qué es importante madurar? Porque aquel que es maduro puede caminar en victoria, porque conoce a Dios. Entonces, no significa que no va a haber ataques, no significa que no va a haber enfermedades, no significa que no va a haber escasez, ataques financieros, de enfermedad, o problemas familiares o cualquier otro tipo de problema que todos tenemos. Pero el que conoce a Dios, dice en Daniel, si no me equivoco, hará proezas. Lo que conocemos a Dios, dice en Daniel, si no me equivoco, hará proezas, dice. Entonces podemos caminar en victoria. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, conocemos a Dios, no caminamos en vista, no caminamos en vista, caminamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y nuestro corazón, nuestra fe se aferra a eso. En cambio el carnal, yo durante muchos años, amados hermanos, yo escuché equivocadamente, por eso que hay que estudiar la Biblia, durante muchos años siempre escuché que el carnal es aquella persona que camina en pecado. Y eso se fue a mi mente y formó una fortaleza, así que cada vez que yo leía la Biblia y veía la palabra que Pablo usaba, carnal, pensaba, es una persona que está en pecado. Pero cuando estudié la palabra de Dios, vi que Pablo, realmente cuando habla de carnal, por ejemplo, a los Gálatas, y el tema de los Gálatas no es el pecado como en los Corintios. Pablo no está ahí tratando de convencerles que caminen en santidad a los Gálatas, y les llama carnales. ¿Por qué? No es porque están caminando en pecado, sino porque su confianza está dividida en Jesús y en las obras de la ley. Ellos, aunque no lo dicen directamente, están diciendo que Jesús no es suficiente para poder ser bendecidos, para poder ser justificados o para poder mantener la justificación, ser aceptos, por lo tanto bendecidos. Ellos dicen, hay que circuncidarse, hay que entrar otra vez a la ley circuncidándose, que es como la matrícula. Y luego, una vez que uno se circuncida, hay que mantenerse cumpliendo la ley. Pablo le dice que si ellos insisten en hacer eso, a pesar que ellos creen en Jesús, le dice, han caído de la gracia, se han desligado de Cristo Jesús.
En otra traducción dice, la cruz no le será más útil. La cruz no le será más útil. O sea, los beneficios de Jesús que ganó para cada uno de nosotros, para la iglesia, para cada hijo, para cada hija de Dios, no se manifestará en su vida. Y no es porque no creen en Jesús, sino porque su fe está dividida en Jesús y en lo que ellos hacen. Ese es un cristiano carnal. Y Pablo lo llama en Gálatas capítulo 3. Han empezado por el Espíritu, pero ahora están acabando en la carne. Comenzaron en el Espíritu, pero han acabado en la carne. Son carnales, porque su confianza está en su humanidad, en lo que ellos pueden hacer. Aunque la intención de ellos puede ser buena, está recontra super archi equivocado. No se están sometiendo a la forma que Dios ha establecido. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, la fe hace que uno lo obedezca y se someta a la forma que Dios ha establecido. Cuando no le creemos, entonces buscamos otra forma porque no le creemos. Alguien viene y te dice, mira, de esta manera es la solución, yo como experto, que voy a arreglar tu auto. Pero tú no le crees y por lo tanto, o le crees parcialmente, por lo tanto buscas otra manera. Pero cuando tú crees, tú dices, bueno, te creo, tú eres un profesional, tú eres un experto, así que lo dejo en tus manos para que tú decidas la mejor forma para arreglar mi auto. Cuando le creemos a Dios, dejamos que Él lo haga a su manera, porque sabemos que estamos tratando con el experto, con aquel que nos creó, aquel que sí sabe cómo levantarnos, prosperarnos, bendecirnos y hacer que podamos caminar en victoria. 1 Corintios capítulo 2, verso 7 dice, más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. O sea que la iglesia, cada hijo de Dios tiene gloria. Así es. ¿Qué gloria tenemos? La que Jesús tiene. Recuerda, Él fue nuestro sustituto. Somos santos porque el santo está en nosotros. Somos justos porque el justo está en nosotros. Tenemos gloria porque la gloria de Jesús vive en nosotros. Lo que Él es, nosotros somos. Lo que Él consiguió, nosotros lo hemos conseguido a través de Él. Lo que a Él se le dio, se nos dio a nosotros. Porque estamos en Él, estamos completos. Verso 8. 1 Corintios 2, 8 dice, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Verso 9, como está escrito, las cosas que ni un ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios, verso 10, nos la reveló. Aquí está. Nos la reveló. Revelación. No dice nos informó. La palabra de Dios no usa la palabra nos informó o nos dio a conocer. No. El crecimiento viene por revelación, no por información. No dice porque nos dio a conocer. Es cuando uno entra, no sé, a una reunión y dice, bueno, quiero darle a conocer las últimas instrucciones, los últimos cambios acerca de tal asunto. Quiero darle a conocer, que usted conozca. No es un conocimiento mental. La palabra conocimiento de la Biblia, ya la hemos estudiado, significa revelación plena, exacta, acerca de lo profundo e íntimo del corazón de Dios. Es por eso que estamos hablando esta serie acerca del corazón del Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Conocer a Dios, conocer su gracia, su amor. Conocer lo que somos en Él, tenemos y podemos hacer en Él. Nuevamente, el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu Santo, lo examina todo, aún las profundidades de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Examina las profundidades de Dios. ¿Para qué? Para tomar ello y darnos
a través de la revelación. Cuando el Espíritu Santo nos da, nos revela, nos da a través de la revelación. Se llama revelación, amados hermanos, porque no es una persona que te está informando, no es una persona que te está dando a conocer, es el Espíritu Santo que te está revelando. Se llama revelación porque viene directamente del Espíritu Santo. Tú puedes ir a tu iglesia, puedes ir al Facebook, tú puedes ir al Zoom, a cualquier red social, a algún libro, algún video, y puedes abrir tus oídos y escuchar una persona, un predicador, un pastor, acerca de la Biblia. Pero si no abres tu corazón a Dios, mientras estás escuchando a ese pastor, a ese predicador a través de un video, a través de un libro, a través de cualquier red social, si no abres tu corazón a Dios, no a la persona, sino a Dios, entonces no estás permitiendo que el Espíritu Santo te revele. Solamente estás adquiriendo información de la persona que está hablando. Y no queremos solamente información, porque la información no transforma, no cambia, no trae madurez. Pero cuando tú abres tu corazón, tú buscas a Dios, al escuchar a ese predicador, al leer ese libro, al escuchar ese video, al leer o escuchar a través de alguna red social, a través de un video, a través de un escrito, buscando a Dios, entonces permite que el Espíritu Santo te revele la palabra de Dios. Y es por ello que el Espíritu Santo va a hablar va a tomar las palabras del predicador que está en el video, que está en el libro, y va a tomar esas palabras y te va a dar a entender para tu vida. Lo va a acomodar a tu necesidad, a tu intelecto, porque Él te conoce. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que necesitas añadir, ser quitado, ser reemplazado, corregir. Él sabe. Y es por ello que cuando uno va a una prédica, cuando uno se pone una prédica, podemos ver que cada uno recibe distinto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios nos da de acuerdo a nuestra necesidad. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo crecimiento, a eso me refiero, que no somos iguales, no todos tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades, no todos tenemos las mismas trancas o fortalezas. Entonces Dios sabe cómo tratar con cada uno, a pesar que es el mismo mensaje que estamos escuchando, viene el Espíritu Santo y toma el mismo mensaje que todos estamos escuchando, pero lo adapta a cada necesidad, a cada persona, sabiendo las fortalezas, las debilidades, las cosas que necesitamos añadir, quitar, corregir de nuestras vidas. Por eso que es importante recibir revelación del Espíritu Santo. La persona que te está enseñando es una persona humana, puede ser un pastor o cualquier predicador, pero él es una persona humana y no va a conocer tus necesidades en profundidad, o a no ser que Dios se lo revele, y se lo revela a través del Espíritu Santo. Ahí donde entra el Espíritu Santo para hablar a tu vida. Entonces, verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Verso 11, porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede conocer el corazón de un hombre? Solamente el Espíritu del hombre que mora en el hombre. ¿Quién puede conocer realmente la intención de un hombre? Por eso que no podemos juzgar, hermanos míos. Por eso que nosotros no estamos en capacidad para juzgar a nadie. Porque no conocemos el corazón de la persona. ¿Por qué hizo esto bueno? ¿Por qué hizo esto malo? ¿Qué problema tiene? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué actúa de esa manera? No podemos juzgar. Tú no sabes qué problema, qué trasfondo tiene la persona, qué trancas tiene. No podemos juzgar. Por eso no juzgues, amado hermano, a nadie. Ora por él. Ora por tu gobierno, ora por tu presidente, ora por tu pastor, ora por tus hermanos, ora por tu iglesia. No juzgues.
No tenemos la capacidad de juzgar a nadie. Aquí dice que solamente el corazón del hombre puede conocerlo el mismo espíritu del hombre. De tal manera, de la misma manera, perdón, así, ¿quién conoce el corazón de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios que puede conocer las profundidades del corazón de Dios? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo hemos leído en el verso 10, dice que toma aún las profundidades de Dios, su corazón de Dios, para poder venir a nosotros y revelarnos lo que hay en el corazón de Dios acerca de nosotros. Entonces dice aquí, el verso 12, y nosotros, está hablando a la iglesia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Obvio, está hablando del Espíritu Santo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es ese espíritu que proviene de Dios? El Espíritu Santo. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo morando. Por eso que somos hijos de Dios. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no podríamos ser hijos de Dios. Hemos sido declarados hijos de Dios porque cuando hemos colocado nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo ha venido. Y ha venido porque ha encontrado limpieza, santidad, justicia. Porque hemos creído en Jesús. Entonces, lo que hizo Jesús se hace realidad en nosotros. Él fue castigado. Él destruyó nuestra naturaleza pecaminosa. El viejo hombre fue crucificado. Él murió. Él fue castigado y Él resucitó. Nació de nuevo para que tú y yo podamos nacer de nuevo. Él murió para que nosotros muramos. Él fue castigado para que tú y yo nosotros seamos castigados. Así que ya hemos sido castigados, ya hemos pasado por juicio, ya hemos sido castigados, ya no debemos nada a Dios. Todo nuestro pecado, pasado, presente y futuros, Jesús ya recibió el castigo. De tal manera que fue al infierno y pagó todo. No dejó ni un saldo. Todo ha sido pagado. Todo lo que cometamos en nuestras vidas ya ha sido pagado. Eso no significa que estamos diciendo, bueno, como ya ha sido pagado, entonces aprovechémonos para pecar. No. Si tú piensas así, entonces realmente tú no has nacido de nuevo. Te lo digo en serio, amado hermano, amado hermana. Si tú piensas de esa manera al escuchar, entonces si ha sido pagado todo, lo pasado, lo presente y lo futuro, entonces voy a pecar de lo lindo, porque ya ha sido todo pagado. Si tú piensas así, déjame decirte, no has nacido de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo tiene un espíritu de nuevo, tiene la presencia de Dios, tiene el corazón de Dios morando en su corazón. Y ese nuevo espíritu anhela santidad, anhela caminar en Dios, anhela agradar a Dios. Una persona que ha nacido de nuevo no va a querer pecar, no va a buscar pecar. Es más, cuando lo hace, se va a sentir mal. Eso demuestra que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios. Entonces, verso 12, otra vez dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha dado el Espíritu Santo? Para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Para que entendamos lo que Dios nos ha dado. En otra traducción nos dice, para que sepamos, me parece que es en la Reina Valera del 60, dice, para que sepamos lo que se nos ha dado gratuitamente. Me parece que la Reina Valera del 60, que lo dice así, a ver. Reina Valera del 60, 1 Corintios 2, 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos. Esa palabra saber es una sabiduría espiritual, la misma que se usa en Efesios capítulo 1, verso 17, verso 18, donde Pablo ora por un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación que alumbre nuestros ojos espirituales, obvio, para que podamos entender
entender lo que Dios nos ha dado. Aquí dice exactamente lo mismo, pero me alegro que lo diga de esta manera, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otra traducción dice, para que sepamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, ¿para qué se nos ha dado el Espíritu Santo? Sí, sabemos en Romanos 5:5 que Dios ha derramado su amor en nosotros cuando nos ha dado el Espíritu Santo. Otro propósito, porque Dios ha colocado su Santo Espíritu en nosotros para derramar su amor en nosotros, para que así podamos caminar en santidad, amar a los demás y perdonar y hacer caminar como Dios camina. Pero también vemos aquí en 1 Corintios 2:12 otro propósito, porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es para que sepamos lo que Dios se nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido. Y como le digo, en otra traducción dice lo que se nos ha concedido gratuitamente. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente una vez más. 1 Corintios capítulo 2, verso 12. 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Nos dice así. Y nosotros, Nueva Traducción Viviente, NTV, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Mira aquí la manera como lo explica aquí. La Nueva Traducción Viviente es como una traducción como parafraseado. ¿Qué significa parafraseado? Como explicado. Trata de agarrar las palabras del griego, del hebreo, si estamos leyendo el Antiguo Testamento, o del arameo, si son palabras del Evangelio, y trata de darle el significado usando palabras más actualizadas. Y por ello es muy importante leer muchas traducciones. Dice aquí, otra vez, 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera, ya hemos recibido, no es que vamos a recibir, no es que Dios nos prometa que Él nos va a dar, no, ya lo prometió y ya lo tenemos. Si tú eres un hijo de Dios, entonces tienes el Espíritu Santo. Eso dice en Romanos también. En Romanos dice, si tenemos el Espíritu de Dios, somos de Él. Si no tenemos el Espíritu de Dios, entonces no somos de Él. Tú eres de Él, entonces tienes el Espíritu Santo. Por eso que aquí dice, tenemos el Espíritu Santo, ya lo tenemos. Dice aquí, verso 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer. No digas con tu boca, no puedo conocer, me es difícil, no puedo conocer, pastor, hermana, yo no puedo conocer, no sé qué me pasa, no puedo conocer. No hables incredulidad. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios, alíñate a la palabra de Dios, acepta lo que la palabra de Dios dice, cree lo que la palabra de Dios dice. Aquí nos dice que podemos conocer. Si dice que podemos conocer, es porque podemos conocer. Dios no miente. Si la palabra de Dios te dice, hermano, hermana, esta mañana, que tú puedes conocer a Dios, si la palabra de Dios nos dice que puedes recibir revelación acerca del corazón, de la esencia del Evangelio, es porque puedes. Créelo. Para poder recibir revelación de Dios, en primer lugar, el primer paso es creer que sí puedes recibir, que sí puedes entender el corazón del Evangelio. Pero si tú te cierras, te obstaculizas diciendo no puedo. Yo como profesor de matemática, también soy profesor de matemática y de física, he hallado muchos alumnos que no entienden matemática, muchos, porque se cierran. Y lo primero que dicen es, no entiendo. Y yo le digo, oye, pero si no te he enseñado nada. Todavía no le he enseñado nada. A veces he dado clases particulares, me siento, ¿no? Leo el tema, leo el contenido, y él abre su boca y me dice, no entiendo. Pero si no te he enseñado nada.
No le enseñó nada y él ya está diciendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Si tú comienzas con esa actitud ya de fracaso, entonces vas a fracasar. Como alguien dijo, hay guerras que se pierden antes de pelear. Hay guerras que se pierden antes de pelear. Porque es la actitud. Y la actitud tiene que ver, en cuanto a la palabra de Dios, tiene que ver con la fe. Cree lo que Dios dice. Y Dios dice que podemos entender, comprender. Si Él dice, entonces podemos comprender y entender. Dice entonces aquí, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Entonces podemos conocer las cosas maravillosas, plural, que nos ha regalado. Como le dije, hay otra traducción, no recuerdo, que dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Lean otras traducciones. Yo hallé una traducción que dice así, para que sepamos lo que se nos ha concedido gratuitamente. ¿Eso qué significa? Está diciendo entonces que todo, nuestra vida cristiana, consiste en conocer lo que se nos ha dado gratuitamente. No consiste en conocer lo que nosotros tenemos que hacer para poder comprar, merecer. Repito, no consiste nuestra vida cristiana en saber tú y yo lo que tenemos que hacer para así poder comprar o merecer sanidad, prosperidad, ayuda o cualquier bendición de Dios. Repito por tercera vez, porque es tan importante. No está diciendo que vamos a conocer las cosas que nosotros necesitamos hacer para que así podamos recibir como un trueque, como un pago por lo que hemos hecho. No. No es conocer lo que tú y yo necesitamos hacer para que así, en consecuencia, Dios nos pueda bendecir. No. Entonces, Dios nos bendice siempre y cuando hacemos lo que Él nos está revelando para hacer. No. Dice que Él nos revela las cosas que nos ha dado gratuitamente. ¿Y para qué? Para que lo sepamos y nuestra fe lo tome. La fe es una mano vacía, 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 no hay nada, mira, no hay nada aquí, no hay nada en mi mano. Es una mano vacía que toma lo que se nos ha sido dado gratuitamente. Pero ¿cómo vas a tomar algo gratuitamente cuando ni siquiera sabes lo que se te ha dado gratuitamente? Como le decía un hermano, el no tener conocimiento a Dios es una arma. Una de ventaja, es una arma que le das al diablo. Le das una ventaja para que él te ataque, para que él te engañe. Recuerda, la arma del diablo es el engaño, no tiene otra arma. Y él te engaña. Y te engaña porque ignora lo que se te ha sido dado. Él va a usar la palabra de Dios y te va a decir, por ejemplo, ora a Dios y pídele amor. No tienes autoridad. ¿Y sabes por qué no tienes autoridad? Porque eres un carnal. Por eso que Dios no te ha dado autoridad. Porque todavía no lo mereces. Tienes que portarte mejor para que así lo merezcas y Dios te dé autoridad. Y siempre cuando te portes mejor, siempre te va a decir el diablo, falta todavía. Todavía te falta un poco más. Un poco más. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que Dios te dé autoridad, ayuda, sanidad? Bueno, tienes que portarte más todavía. Tú, si todavía te falta. Sí, lo has hecho, pero todavía te falta. Y siempre te va a faltar. Y siempre te va a faltar. Y por lo tanto, ese engaño hace que tu fe mengue. Tu fe se debilite. ¿Por qué? Porque vas a creer la mentira del diablo. Que no eres digno. Que no eres merecedor. Que no es suficiente. Y nunca la verdad va a ser suficiente. Porque es por gracia. No es por obras. No es por lo que tú has hecho. No es por lo que hemos hecho. Nos ha sido dado gratuitamente. Usamos nuestra fe para tomarlo. Pastor Rafael, ¿y entonces dónde queda la santidad? Justamente aquí es donde queda. Cuando recibes revelación de que tú ya has sido santo. Nadie puede caminar en santidad. Nadie puede vivir en santidad
si primeramente no sabe por revelación, no por información, que ya es santo, que su naturaleza ha sido hecha santa y justa. Entonces, esa revelación te da el poder. Ya el poder está en ti, pero el problema es tu entendimiento. Te da el poder en tu entendimiento para caminar en lo que eres. Tienes que saber primeramente que eres águila para poder caminar como águila. Pero si continúas caminando, pensando que eres pollo o media águila, cabeza, como alguien dijo, ¿no? Cuerpo de águila, pero cabeza de pollo. Muchos piensan así. Muchos piensan que tienen cuerpo de águila, pero cabeza de pollo. No. Por eso es muy importante, recuerda, ¿cómo viene la madurez? Lo estamos viendo claramente, clarinete. La madurez viene por conocer a través de revelación del Espíritu Santo, que viene a nuestra vida para revelarnos. Recuerda, Dios ha dado su Espíritu Santo. Él es el primer interesado en que conozcamos el corazón del Evangelio, el corazón de Dios. Él es el primer interesado en que conozcamos las cosas maravillosas que se nos ha dado gratuitamente. ¿Para qué? Para que lo tomemos por fe y podamos caminar en esas verdades. Actuemos de acuerdo a esas verdades. Entonces, la sanidad se manifestará. La prosperidad se manifestará. Los problemas desaparecerán. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en Él y no en nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él hará, no, en lo que Él ha hecho, no en lo que Él hará, sino en lo que Él ya ha hecho en la cruz. No podemos hablar del corazón del Evangelio sin hablar de la cruz. El corazón del Evangelio es la cruz. Ahí está toda gracia. Entonces, una vez más, dice aquí, 1 Corintios 2:12, y tenemos que ir descendiendo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Qué tan importante entonces es tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo? Por eso vayamos ahora pero antes de ir a otro texto, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, verso 2, pero en la Biblia de las Américas. Nos dice así. 1 Corintios capítulo 2, verso 12, en la Biblia de las Américas. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Le dije. La Biblia de las Américas nos dice así, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Le dije, es muy importante por eso leer muchas traducciones. Hay que estudiar, hermanos míos, hay que meditar. Jesús dijo que estudiemos. Jesús no dijo que leamos. No, meditar. No es un libro de historia. Hay que meditar. Hay que permitir, cuando tú meditas, permite que el Espíritu Santo comience a hablarte, a agarrar esa palabra, ese verso y comenzar a corregirnos, a añadirnos, a quitar lo que tiene que ser quitado, a añadir lo que tiene que ser quitado, añadir lo que tiene que ser añadido, a quitar lo que tiene que ser quitado, a ir corrigiendo, sacando esa fortaleza que nos impide crecer. Le dije a Corintios, tenemos que acabar. Segunda de Corintios capítulo 13, el último capítulo. Segunda de Corintios capítulo 13. Que el Espíritu Santo no se vea no significa que no es importante. Aquí estamos viendo
Amados hermanos, la gran importancia que tiene el Espíritu Santo, amados hermanos, para nuestras vidas. Es esencial. No es un juguete. No es un regalito más. Como algunos ven, ay, qué bonito. Dios me ha dado el Espíritu Santo. Voy a entretenerme por ahí orando en lenguas. Cuando esté aburrido, voy a orar en lenguas. No, amado hermano. Es vital. ¿Se dan cuenta la importancia inmensa por qué Dios nos ha concedido el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo no podemos crecer. No podemos recibir revelación, conocer a Dios, conocer el corazón del Evangelio, la gracia de Dios. No podemos saber lo que somos en Cristo, porque información no nos transforma, no nos cambia. Necesitamos crecer, madurar. Qué bueno que estas prédicas se graban y luego lo subimos a YouTube se dice, para que luego usted pueda escucharlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es muy importante que usted vuelva a escucharlo. Así que vamos a acabar. 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ya que lo tengo aquí a la mano. Dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la gracia viene de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios viene de Dios Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo. ¿Y qué trajo Jesucristo? La gracia. Es el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 17, donde nos dice que Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. La gracia y el Evangelio. ¿Y qué más dice? Ahí no acaba todo. La gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios a través de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La comunión. ¿Cómo viene la comunión? ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? Es a través del Espíritu Santo. Vamos a leerlo en la Reina Valera. 2 Corintios. El 2 Corintios, el último capítulo y el último versículo. 2 Corintios, capítulo 13. Capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 13, el verso 14. 2 Corintios, capítulo 13, el último capítulo, verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, y la comunión del Espíritu Santo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, con todos ustedes. La comunión. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? La única manera es a través del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos corrija, que Dios nos enseñe, que Dios nos toque, nos informe, nos guíe. ¿Cómo lo hace? La única manera es a través del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tener comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos comunión? ¿Leyendo un pasaje de la Biblia? No, meditando, orando, meditando, dando lugar a que el Espíritu Santo, dando tiempo, oportunidad que el Espíritu Santo te pueda hablar. No es una lectura, no es cuando agarras un libro de física, de matemática, de historia, una novela y comienzas a leer. No, es comunión. Cuando tú lees un libro de historia, tú no vas a tener comunión con el historiador, con el autor de ese libro. Repito, cuando tú lees un libro de historia, una novela, tú no vas a tener comunión con el autor. De repente ni siquiera sabes el nombre del autor, de repente con la justa sabes su nombre nada más. Pero aquí es muy distinto a la Biblia. La Biblia no es como cualquier libro. Aquí cuando tú lees tienes que meditar de tal manera que dar oportunidad al Espíritu Santo para que te revele. Tú vas a tener comunión con la persona que inspiró al hombre, al autor de Hebreos, de Efesios, de Corintios. No estás leyendo un libro de historia o una novela. Estás leyendo el corazón de Dios.
estás leyendo el corazón de Dios. Para ello necesitas tener comunión con Dios y lo tienes a través del Espíritu Santo. Abre tu corazón esta mañana, amado hermano, y aprende a tener comunión con Dios. Cuando leas la Biblia, cuando escuches a un predicador, a un pastor, cuando me escuches a mí o cualquier pastor, un video, un libro cristiano, cuando leas algo cristiano, abre tu corazón a Dios. Recuerda, el Espíritu Santo siempre está ahí. No necesitas llamar al Espíritu Santo. No, amado hermano. Hay canciones en la iglesia que se cantan y dicen, ven, 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 ven Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Se fue? ¿Se fue el Espíritu Santo que necesito llamarlo que venga? Sí, son canciones muy bonitas, pero ¿de qué nos sirve que sean bonitas? Una alabanza, una adoración es un tipo de oración. Estamos orando a Dios. Cuando alabamos y cuando adoramos a Dios, estamos orando a Dios. ¿Y qué es orar a Dios? Es hablar con Él. ¿Y tú le dirías a Dios, ven Espíritu Santo, sabiendo que Él ya vino, ya mora en ti, ya está en ti? No, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué hablar y decir que venga a ti? Esas canciones, lo siento mucho, pueden ser muy bonitas, nos puede gustar y a mí también. El ritmo de la canción muy bonita, pero no son bíblicas. Necesitamos alabar y adorar a Dios de acuerdo a la verdad. La alabanza y la oración tiene que llevar letra escritural. Tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. No necesitas llamar al Espíritu Santo que venga, porque ya está en ti. Y está ahí, dispuesto a revelarte, a revelarnos el corazón de Dios. Abre tu corazón cuando escuches a un predicador, cuando escuches a tu pastor, cuando leas un libro cristiano, un video. Abre tu corazón a Dios, busca a Dios a través de una prédica, a través de un libro cristiano. Busca a Dios. Recuerda, se trata de buscar a Dios, se trata de tener comunión con Él. No es leer una novela, no es leer un libro de historia. Tenemos que tener comunión con Dios. Y la comunión viene a través del Espíritu Santo. Por ello, para ello tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Oro por cada oveja, por cada hermano, por cada hermana que está mirando este video en este momento o aquellos que lo van a ver después, para que un espíritu de revelación venga, Padre, sabiendo, Señor, como Pablo oró por la iglesia, para que un espíritu de revelación alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento, y así podemos conocer mucho más el corazón de Dios, su gracia, su amor, para que sepamos cada cosa que se nos ha sido dado gratuitamente. Gracias, Señor. Oramos si hay algún hermano, si hay una hermana que está pasando por enfermedad. Creemos en el nombre de Jesús, declaramos sanidad completa. En el nombre de Jesús, donde Él se encuentre, el poder sanador invade su cuerpo, sanando y restaurando todo su cuerpo en el nombre de Jesús. Por la llave de Jesús, Él está sano. Todo dolor, toda dolencia se va. Gracias, Señor. Oro también por tu provisión, Padre. Toda provisión. Sabemos que estamos pasando por una etapa, por un tiempo de pandemia que ha traído también, aparte de ataques de salud, también ha traído ataques económicos, para que tu provisión jamás falte, Padre, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, Padre. Cada familia, Señor, cada familia es provista por todo lo que necesita, Señor. Sus necesidades, sus deudas, todo es pagado en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y oramos, tengo en mi corazón orar por Perú. Sabemos el problema político que está pasando allá, por el problema político. No interesa el partido, el hombre. No interesa el partido, todo hombre. No importa el partido, todo hombre. Sin Cristo, siempre ese corazón va a ser corrupto.
repito, sin importar el partido, todo hombre, su corazón sin Cristo va a ser corrupto. Necesitamos predicar el Evangelio, sin importar la tendencia política, para que todo hombre, su corazón nazca de nuevo y comience a conocer a Dios. Porque la integridad, la honestidad, la pureza viene de Dios, no viene de nosotros. Y nos es implantada cuando nacemos de nuevo, cuando nuestra fe está en Él. Por eso que oramos, Padre, oramos, Señor, para que tu Evangelio corra, para que tu palabra, Señor, se extienda ahí y cada hombre allá en Perú, cada político, cada gobernante, sobre todo cada autoridad del gobierno de arriba para abajo, pueda conocerte, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres la solución para cualquier área de nuestras vidas y para cualquier área de cualquier país. Tú eres la solución, Padre, siempre lo serás. Solamente Cristo puede salvar a cualquier país de cualquier flagelo, de cualquier enfermedad, de cualquier problema. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amados hermanos, no se olviden, ahora estamos entendiendo cada vez más la importancia de conectarnos, la importancia de escuchar la palabra de Dios. No lo tomes a la ligera, no viva de palabra pasada. No digas, esa palabra ya la escuché, ya lo conozco. No. Necesitas escuchar, necesitas conectarte a la fuente de vida, que es Jesucristo. Necesitas siempre estar escuchando la palabra de Dios. Es la palabra que nos revela y nos da crecimiento y nos da victoria. No dejes de escuchar la palabra de Dios. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por su atención.